Estamos a la espera de tomar contacto con el MinSal. Pero estamos hablando acerca de lo que es el bono y los créditos. Y aquí nuevamente lo que surge también, alcalde, es la extrema focalización en un país donde hay una brecha digital conocida y también donde tenemos problemas de comprensión lectura. Hay muchas personas que se quejan de esto mismo. Le quiero poner un antecedente con un tuit que me acaba de llegar, por ejemplo, que da cuenta de eso mismo. Dice, por ejemplo, Claudia Valdenegro: los requisitos para el bono son una burla. Además, cuando uno lo lee, necesita un traductor tributario porque es muy complejo de entender para la mayoría de las personas y nuevamente mucha gente quedó fuera. ¿Qué dice al respecto? Mire, yo creo que tienen razón, en el sentido de que efectivamente es un tema muy complejo, porque primero, para los requisitos, tanto del bono como del préstamo solidario. El préstamo solidario habría que decir que, en general, para el que cumple los requisitos, conviene pedirlo. Y lo digo esto porque las personas estamos en general sobreendeudadas, entonces obviamente que hay una reticencia a endeudarse. Pero este es un préstamo que te da el Estado, no te lo dan los bancos. No tiene tasa de interés, tiene tasa de interés cero, o sea, no sube. ¿El UF no? Exactamente, y solamente tú pagas si es que después puedes, porque nunca vas a pagar más de un 5% del ingreso. Entonces, en general, si cumple los requisitos, vale la pena pedirlo. Ahora, efectivamente, en los requisitos hay cierta cosa compleja y engorrosa, que es lo siguiente. Primero, el demostrar que tú tuviste más de 400.000 pesos de ingreso el año 2019, que es un promedio de enero-diciembre, y ahí ya lo hemos comentado muchas veces, pero eso es un requisito clave. Comprobar que tú ganaste más de 400.000 pesos mensuales en promedio el año 2019. Y después el segundo requisito, que también a veces no es fácil de comprobar, es que tu ingreso cayó en un 30%. Y en el caso del préstamo, además lo tienes que probar mes a mes, en el siguiente sentido, que tú tienes que pedir el préstamo, puedes pedirlo hasta 3 veces entre agosto y diciembre, o sea, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En esos 5 meses que vienen, después del día 8 de cada mes, ya pasó el 8 de agosto, por eso ahora ya se puede, tú puedes elegir 3 meses en los cuales pedir ese préstamo. Lo puedes pedir 3 veces en esos 5 meses. Pero una consulta, el préstamo... Y tienes que comprobar, por eso, Tonka, que es que tu ingreso cayó, voy a mostrarlo aquí. Por favor, ocupe la pizarra. Que tu ingreso, tienes que demostrar que tu ingreso cayó 30%. Espérese que tenemos una cámara robótica para decirle a nuestro público, no es que desapareció el alcalde Joaquín Lavín, sino que pasa que como estamos con la mitad de contingencia, no es fácil el movimiento con nuestras cámaras. No sé si ahora lo tenemos o no, porque de repente desapareció. O usted, si puede llevar la pizarra... Tiene que entrar un robot para mover la cámara robótica. ¿Cómo? Me traigo la pizarra para acá. Eso, puede, ayúdenlo a correr la pizarra, por mientras rellenamos. Sí, pero alcalde, uno agradece muchísimo su explicación y también la de Francisco Vidal, pero uno se preguntaría qué ocurriría si no es con, por ejemplo, la presencia de matinales y otras instancias donde vamos aclarando estas dudas. Uno añora desde hace ya meses una campaña comunicacional mucho más activa para poder simplificar y hacer de todo esto algo bastante más comprensible. Sí, oye, una cosa, yo pienso que uno de los cambios que tiene que haber en el Chile del futuro, y eso, Francisco, yo ya estoy absolutamente convencido que tiene que ser así, es que las políticas sociales van a tener que ser universales. O sea, cuando tú dices ya, mira, esta política beneficia al 60%, del 40%, ¿sabes qué más? Ya, chao. Sí, chao. Entonces... Pero bueno, en el préstamo solidario tú tienes que demostrar... Perdón, alcalde, ¿no está de acuerdo con que el bono y el préstamo solidario beneficien a las personas que han tenido efectivamente reducción de sus ingresos? Sí, estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que efectivamente los requisitos son muy engorrosos de demostrar, de comprobar. Por ejemplo, mira en este caso, préstamo solidario. Tú tienes que, uno, haber ganado más de 400.000 pesos en promedio el año pasado. ¿Ya? Ok. Es el requisito uno. ¿Estás hablando del crédito o del bono? Del bono. No, del crédito. El préstamo solidario. Estamos hablando del préstamo solidario. Lo que dice ahí. ¿Cómo solicitar el préstamo solidario? 400.000 pesos. Segundo requisito, que tu ingreso haya caído 30%. Pero ¿cómo se muestra eso? Por ejemplo, si yo pido el préstamo solidario ahora, agosto del año 2020, en agosto todavía no tengo sueldo, estoy cesante, tengo que probarlo respecto al mes anterior. O sea, por ejemplo, yo tengo que probar que mi ingreso cayó por lo menos 30% entre el promedio del 2019
y julio, el mes anterior, julio del 2020. ¿Y cómo voy dando muestras de aquello? Y si yo demuestro eso, ¿Ya? bueno, ¿cómo lo demuestro? En el caso de los trabajadores dependientes puede ser porque a lo mejor estoy en el subsidio de cesantía, Claro. o estoy en ley de protección del empleo, Claro. y puedo mostrar cuánto tengo, o estoy cesante y tengo 0, que fue el otro lío que hablamos el miércoles pasado, que te acuerdas que el casillero decía 0, ¿ya? Sí. Pero bueno, y ahí viene otra parte que también es engorrosa, porque a ti te prestan el 70% De tu caída. de tu caída. Eso, explíquelo bien, porque ahí hay duda y se genera confusión. Claro, entonces, no es el total. entonces, por ejemplo, suelto lo Gabriel, siguiente. es que ponte el ejemplo de 1 millón. Ya, suelto que tú ganabas 1 millón. Ya. Entonces, 1 millón. ¿Cumplías el requisito 1? Sí. Sí. Porque yo tenía más de 400.000 pesos el año 2019 promedio mensual. Ganaba 1 millón. ¿Ya? Suponte que bajé a 500 ahora. Mi sueldo ahora es 500. Entonces, 500.000. Entonces, efectivamente, ¿cumplo el segundo requisito? Sí. Sí. Porque mi ingreso cayó más de 30%. De hecho, cayó 50%, cayó a la mitad. Entonces me dicen, como su ingreso cayó a la mitad, usted dejó de recibir 500. Pero, yo te presto, el Estado te presta el 350. 70% de eso. 350. ¿Ya? Entonces, en el fondo, claro, el 70% de 500, tal como dice Polo, es 350.000 pesos. Entonces, en el fondo, yo tengo derecho a pedir un préstamo. Si esta es mi situación, yo ganaba 1 millón, hoy gano 500.000. Yo tengo derecho a pedir un préstamo solidario por 350.000. Y tengo ese derecho 3 veces de aquí a diciembre. Los meses que yo elija. Ese es el punto. Ahora, obviamente que tú tienes que tener los papeles Claro, y subir Sí, ahora y hay decir una la cosa, verdad. alcalde, hay algo que facilita la situación, que es que para los trabajadores dependientes y también para los llamados empresarios individuales, los cuenta propia, ¿no es cierto?, cuyos antecedentes, cuyos datos están en el Servicio de Impuestos Internos, es más fácil porque están los datos previos de lo que ganó el año 2019 y Claro, lo que no está el 2020. lo que no está es el del 2020, el del mes anterior, pero, Sí. pero eso se incorpora 1 o 2 meses después, por lo tanto, la persona ahí, claro, se va a confiar, ¿no es cierto? Se dice, vamos a confiar en el ciudadano que está diciendo la verdad, y en algún minuto eso se va a poder comprobar, pero los datos en algún momento van a estar. Hay otros casos más donde la informalidad es mayor, donde personas recibían, por ejemplo, un sueldo y tenían boletas de honorarios o tenían otro tipo de ingresos, donde ahí la cosa se empieza a complicar un poco más. Déjame ponerte un ejemplo de un ciudadano que me escribió, que es lo que dice el Polo. Y después tenemos un ejemplo desde Twitter. Pero mira, es un ciudadano, no sé cómo, da lo mismo. Llegó a mi mail y yo le respondí. Pero ¿cuál es la situación de él? Él jubilado, ella jubilada, 67 años él. Y el año pasado compró una van para hacer transporte. Pero no tenía ningún registro de ese ingreso. Porque su jubilación obviamente no llegaba a los 400.000 pesos. Ni sumando la de la señora. Entonces la posibilidad de él de cumplir el primer requisito era demostrar que como transportista tenía los recursos suficientes para, sumado a la jubilación, Pasaba a los 400.000. pasaba a los 400. Ahí tiene miles de casos. Sí, miles, oye, es lo que miles. hemos hablado aquí tantas veces. Taxistas, transportistas Claro, y no- escolares, Exactamente. personas que venden en tiendas del retail y van a Y comisión. este crédito El solidario, garzón que ustedes entrevistaban. alcalde, no debería ser mucho más amplio, garantizar, entiendo lo del bono, pero ya si es un crédito, que hay un ¿Sabes lo que compromiso pasa, para devolver eso en la medida de las posibilidades de los trabajadores, ¿no debería ser un poco más amplio, un poco más flexible? Sí, lo que sucede, Tonka, que detrás de esas medidas hay una concepción que es un debate de política pública, que tiene que ver cuán focalizado es la ayuda o cuán universal es la ayuda. Son como los dos polos, ¿estamos? Y en general la tendencia de alguna corriente de economistas es focalizar. Y una tendencia distinta, cada vez más creciente en Chile, es casi universalizar. Ahora, la razón de esto, yo soy del segundo lote, y es que en Chile, yo diría que, a ver, voy a decir una cosa técnica, si tú divides el ingreso en 100, que se llama percentil,
tú tienes como hasta el percentil 93 menos de 1 millón de pesos de ingreso. Y del percentil 94 al 100 se dispara para arriba como el Sputnik. ¿Estamos? Entonces, si tú quieres ayudar, la diferencia entre el percentil 72 y el 81 deben ser 20.000 pesos. Que tiene que ver que la focalización es inherente a una sociedad que tiene un ingreso relativamente más homogéneo. Y ahí tú pones más donde hay menos. Pero en una sociedad como la nuestra, donde el 90% está bajo la línea de flotación, un ejemplo, mira, a raíz de la pregunta de ustedes, a mí el otro día hice la asociación mental. Si el requisito es demostrar que el año pasado tú ganaste más de 400.000 pesos, estadísticamente tú estás dejando la mitad de los trabajadores chilenos fuera. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque la encuesta de ingresos del año pasado, de septiembre, dijo que la mediana de ingresos en Chile son 400.000. Y la mediana lo que te marca es la mitad. Entonces, si son 400.000 la mediana, significa que la mitad de los trabajadores chilenos tiene menos de 400.000. ¿Te fijas? Bueno, y el debate siendo el tema de la universalización versus la focalización, yo creo que estaríamos de acuerdo en que gran parte del éxito que tuvo el retiro del 10% fue la universalización. El concepto de que no fue engorroso, era fácil de entender y comparativamente era bastante más expedito. Entonces, ahí también hay una lectura política, alcalde, no solamente económica, donde al final el gobierno, sea quien sea, pero que le acontece una crisis de esta envergadura, hay una desafección y se siente una distancia con respecto a las personas que están en la mayor de las necesidades. Sí, yo creo eso mismo. Pienso que el gran atractivo del 10%, además de que era una cantidad de plata rápida, digámoslo así, el gran atractivo, pese a que era mi propia plata, es que fue igual para todos. O sea, fue 10%. Desde la persona de menores recursos hasta la persona de mayores recursos. Eso es lo primero. Fue parejo. 10%. Y segundo, fue... ahí no había ningún requisito que cumplir, salvo tener cuenta nomás. Tener cuenta en la AFP, y eso eran 11 millones de personas. El único requisito. Si tú tenías la cuenta, podías sacar su 10%. Y sin más trámite. No tengo que presentar ningún otro papel, ni siquiera clave única. Entonces fue... Porque uno a veces critica mucho las cosas en Chile, pero esto fue en realidad bien hecho. Fue bien hecho. Finalmente la AFP también administraron bien, empezaron a pagar rápido esas plata. Y creo que el gran atractivo fue eso, que eso se diferencia mucho de este otro tipo de políticas, ¿alcalde?, en que hay demasiados requisitos que cumplir y que se hace mucho más difícil y engorroso. Para el alcalde y para Pancho tenemos una pregunta a través de las redes sociales, aparece en pantalla, la vamos a leer cuando esté ahí para... Veo un billete todo. en Dice, pantalla. Sergio Castillo, hola a todos, me despidieron a fines de julio, ¿puedo optar a este bono? Pasé de un mes a otro a 0 pesos y con menos de un año de trabajo. Lo que pasa es que Sergio tiene que demostrar cuánto ganaba el año pasado. Claro. Vamos a suponer, no sé lo que la actividad, vamos a suponer promedio del sueldo nacional, se lo vamos a asignar a Sergio Castillo. 517.000 pesos es el promedio de sueldo. Si pasó de 517 a 0, bueno, evidente que bajó... Pero hay un punto, que él dice que lo despidieron en julio. Por tanto, probablemente en julio tuvo sueldo. Claro. Si ese es el caso de que en julio tuvo sueldo, él no va a poder pedir el préstamo en agosto. En septiembre. Claro, porque en agosto le van a mostrar julio y va a decir, oye, pero usted no está en cero. Claro. Tiene que pedir en septiembre. Claro. Porque si lo pido yo en septiembre, me va a contar el mes de agosto como el último mes. Y ahí es cero. Y ahí van a decir, sí, cayó más de 30%, tiene derecho al préstamo. Oye, pero además Sergio está preguntando por el bono. Y el bono... Pero el bono no. El bono no, porque era julio del 2020. Se demostraba respecto a julio del 2020. Al préstamo puede optar, al bono no. Eso pero mira lo que se produce. Aquí tenemos un caso concreto. Sí. Nombre y apellido. Lo echaron en julio. Claro. No puede acceder al bono de los 500.000 porque la ley estableció que tiene que comparar su sueldo promedio 2019 con su sueldo en julio. Claro. Y si en julio todavía estaba trabajando y no lo habían echado y tenía sueldo, no va a poder demostrar la caída. O sea, sí, el préstamo, claro, pero lo pide en septiembre. Solo si tuvo una rebaja del 30% más en el mes de julio, puede acceder al bono. Exacto. Al préstamo puede acceder a partir de septiembre.
Así es. Exactamente. Y después del 8 de septiembre habría que clarificar. Después del 8 de septiembre. Vamos con otra de las preguntas que hay en Twitter. Increíble. Ahí está Carolina Holstein, que dice: hola, ¿de qué manera se devuelve el préstamo? Se habla de un 3% a contar de septiembre de 2021. ¿Qué es lo que se paga ahí? Es lo que pregunta. No, mira, el préstamo se devuelve a partir de abril del año 2022. Así es. De abril del año 2022. Y en general se devuelve el año 2022 el 10% del préstamo total que yo pedí. El año 2023, 2024 y 2025. Y aquí se devuelve el 30%, el 30% y el 30%. Si es que Con puedes. un tope. Si es que con un tope. Con un que tope. si yo, por ejemplo, si yo gano un millón, nunca voy a pagar más del 5%. Eso es. O sea, nunca voy a pagar más de 50.000 pesos Claro. por la cuota de ese préstamo. Siempre y cuando tenga trabajo, porque si no Exactamente. tiene Y si trabajo es que- no paga. Por eso. Y si es que cuando llegue al 2025 y termine el 2025 todavía me queda plata por pagar, Se condona. Se extingue. Por eso, ojo, es bien interesante, a la gente que cumple requisitos claramente le conviene. Sí. Bueno, voy a decir una barbaridad, le conviene endeudarse, pero Exacto. en este con caso este sí. préstamo, con este préstamo. ¿Saben la noticia de hoy día que ustedes leen igual que Oye, yo? incluso- Joaquín? incluso me ¿Saben sirve- los millones morosos, no? 5 millones de morosos. Impresionante. sí. 4.9 millones. Casi 4 5 millones, claro. 800.000 más que el año pasado. Y una cosa inédita también, Francisco, porque por lo general las mujeres son mucho más obedientes en los pagos, pero ha subido sustancialmente también el monto de mujeres morosas. Así es. En general, en la historia de cumplimiento, las mujeres son mucho. Bueno, las mujeres y los que tienen menos. Esa es la historia. Eso es. Cumplen. Oye, y en general una cosa, que muchos de estos préstamos se van a usar para pagar deudas anteriores. Así es. Y conviene hacerlo en el sentido de que, por ejemplo, una tarjeta del retail, la mayoría de los chilenos están endeudados en esas tarjetas, tarjetas del retail. Con una tasa de interés al día. Tienen tasa de interés del tipo 25%. Oye, una o sola sea que si yo tengo precisión. 1 millón, a fin de año debo 1.250.000. Entonces a mí me conviene, por ejemplo, si yo pido este préstamo y necesito ocupar la plata y no tengo otra cosa, bueno, pago deuda. Y muchas personas están usando parte de su 10% En eso. para pagar deuda. Sí. Oye, ¿le doy otro dato? Ya, de otro Sí, dato. una sola precisión con No, el dato que Polo, había dado pero Polo, Francisco. Polo. Una sola precisión, que no son 800.000, son casi 400.000 personas, lo que aumentó de un año lo que para aumentó otro de un año a otro, sí. el número de Oye, morosos. Igual es una cifra enorme. Fíjate que el otro día me dedico la atención que hay un informe que hace el Ministerio de Vivienda sobre conectividad. Es un observatorio, pero que es oficial. ¿Ustedes saben cuántos hogares en Chile están conectados a Internet? El 53%. Promedio nacional. Entonces, otro error de la política es, oye, esto lo resolvemos, usted postule por Internet. Sí. Está dejando al 47% de los hogares por definición fuera. y estamos Eso hace que dejando muchos que de los hogares sumarle tengan que ir a un lugar, al municipio, a un lugar especial o una donde se puedan biblioteca. conectar con internet. Pero Pero yo esta entiendo que son, lógica de Francisco, creer de es que porque yo tengo, todo el Chile tiene, no. Claro. Ahora, Francisco, entiendo que esas son conexiones en los hogares, ¿no? En los ¿Cierto? hogares. A eso hay que sumarle las conexiones que las personas tienen a través del teléfono. Sí, claro, no, esto era hogar. No, que porque el bastante teléfono tiene más mucho más. No, y Polo, además habría que sumar el hecho de que estamos siendo siempre en nuestro análisis completamente santiagocéntricos. Sí, claro. Cuando uno piensa en todo ese otro Chile, y en el Chile además especialmente rural, la complicación es al 100. Fíjate que a propósito de la cifra que le acabo de dar, la subsecretaria de Telecomunicaciones dijo que, me gustó eso, tenemos una brecha digital todavía enorme. Entre las grandes ciudades, las medianas y las pequeñas. ¿Para qué decir el mundo rural? Bueno, hay lugares de Chile en que no llega la conexión. No es un problema si tengo para pagar la cuenta. No llega. Entonces, a ver, yo estoy más convencido que nunca después de esta pandemia que hay que ir a mayores universalizaciones de las políticas sociales. Fíjate que la primera política universal fue el 2004 con el auge. ¿Te fijan? Porque el auge, empezó con patología y hoy día está como en 80. Pero el requisito es la patología, no el acceso.
Y tú tienes desde el más vulnerable hasta el menos vulnerable el mismo derecho. Ese es el auge. Claro. Entonces hay que llevar eso a otras cosas. Queremos también aprovechar el tiempo con usted.